No me creo toda la mierda que cuento, evidentemente estaría loco. Mezclo humor, realidad, fantasía y mitología para que parezca entretenido. 2017, ¿Y dónde está? Que le dé por el ojete, que le dé por el ojete. Mi estilo es gordo, pero te sube más rápido que un rayo, visible como un relámpago y potente como un trueno. Me presento, soy Zeus, tú eres mi aliado porque la mujer de Odín y yo somos amantes. Es bromas por lo bien que veraneo en Valhalla y por sus vikingas fallecidas, de 3 en 3, varias veces intercambiables, manejando los dedos de mi cuerpo, Luis, el puto Cirus, y con el permiso de su alma delfín, yo, su Espíritu Santo, os bendigo, tanto a payos como a gitanos. Bienvenidos al único lugar que despierto puede estar, al que soy huésped, risas de sus sueños, coqueteando él y yo con Afrodita y sus musas. Te aseguro que el puto Cirus no miraba las musarañas, pero a él le va más de una en una. El hijo de puta eligió a Afrodita, le comió la oreja con su sufrir terrestre, y sin pensar no le presenté a la más bella y mejor musa. Ahora le debo pensar interiormente, dice que se despertó cuando se la iba a follar. Cual dirían y lo chabró de mi terraza tigre bengala, muchos dirían mi primo, pero hubo otro sueño que tuvo el Cirus. Ya no digo puto porque al final no se nos romperá y goló. Le di dos opciones, huir o luchar, porque parte de mi poder le hacía pensar que lo vivido era real. Al principio lo puse al lado de su madre adoptiva, mientras le entregaba parte de mi poderío. Su madre es de la tierra, no tiene mi alma pura, aunque él insiste en que sí, pero ella reaccionó como un gato cuando pega en un bufido. Y lo planté en una calle y le venía un vampiro, coge el jambo y tan real que le pareció todo. Se puso a nombrar nombres que él no recuerda, pero que lo bien que fue, sí. El poder que le di despertó su parte celestial. Yo lo estudié bien a fondo todo. Yo creo que no existe solo en el Olimpo. Allí fue cuando empecé a creer en un infierno como el Tártaro, un cielo como el Olimpo. No huyó del vampiro, directamente lo ignoró como si fuese una mascota, y aprovechó su poder para hablar con sus aliados, que yo mismo sentí su presencia y el mismo poder celestial. Yo que quería ver al Cirus contra el vampiro, casi creé una nueva batalla de los cielos, que ya creo en ellos, que ya creo en ellos. Me presento, soy el Cirus, después de oír a mi Espíritu Santo Zeus. Esto sí es una mezcla de culturas, griego, hispano, americana, anglosajón. Recuerdo el sueño de Afrodita, pero puede que lo confunda con cualquier otra. Siempre que lo voy a hacer con ellas me despierto, siempre que lo voy a hacer con ellas me despierto. Pero son todas bellas, pero el segundo sueño lo recuerdo perfectamente. Recuerdo a mi madre como cuando se erizan los gatos, el callejón con el vampiro, incluso cuando me puse a hablar con mis arcángeles aliados. Recuerdo nombres raros, pero no cuáles. Delfín, Delfín, ¿dónde estás? Delfín, ¿dónde estás? Delfín, Delfín, Delfín. Ahora habla el delfín. O sea, os tiráis Zeus y tu Afrodita, y ahora yo que estoy en el meollo me queréis cortar todo el rollo. Ahora habla Cirus. Pero cabrón, que yo me desperté antes de hacer nada. Delfín. Zeus, ¿qué somos? Dioses o mortales, dioses o mortales. ¿Qué somos? Dioses o mortales, dioses o mortales. Y tú, Cirus, yo que estuve hace un pajote, mezclo el humor con la realidad, la fantasía y la mitología. No me creo toda la mierda que cuento, evidentemente estaría loco, pero sé que os ha parecido entretenido. Ahora yo, el delfín, me expreso, estado de incontables humanos, mis habilidades y privilegios han ido siendo otorgados generación tras generación. Me encantaría, es más, sería un orgullo y un honor que siempre hubiese sido la de esta dinastía, de este chavalote, Luis alias Cirus, que es de la saga más pura que ha existido y existe, más incluso que la de sus predecesores, porque han mantenido la raza pura y cada generación ha ido teniendo más poderío. Y tal y como comento con Zeus, probablemente esté salario eternamente en ese cuerpo, pues porque en realidad ya está muerto, no lo verán envejecer. Ahora él no tiene 31 años en realidad, pero la generación de su tatarabuelo César Augusto. Sí, reíros todo lo que queráis, pero es cierto, así fue. Y es que antes todavía fue un faraón,
Todo lo que yo sé es porque tengo una llave maestra para ver todo de su árbol genealógico y todo lo que ha vivido su sangre. Pero lo que nunca ha cambiado de la historia es que siempre ha tenido puestos de dioses. César Augusto era divino, el faraón era divino y el delfín también. Son figuras humanas. Yo diría Cyrus o Luis, que aún recuerdo al emperador de mi amada Francia, Luis XVI, bailaba con el estilo y el derroche de este, al que soy huésped, Cyrus. Y si queréis, y esto no es fantasía ni mitología ni tiene truco, pero puede tener trato, que si se cambian los apellidos a Gutiérrez Muriel, como tiene un hermano que también se llama Luis, coincidirían los datos, así que tendría el derecho Payo a cambiarme el nombre, sería decir en primera persona. Lo que no quiero es desligarme de una dinastía que no conozco a casi nadie o nadie, porque serán mentiras todos aquellos familiares y dar todo el poder a mis adoptivos, pero siendo yo el auténtico delfín, no mi padre biadoptivo ni el biológico muerto, sino yo. Y creo que si comprueba y analiza mi sangre, me deberían dar permiso a llamarme delfín, sin más miramiento, porque mi sangre es azul y única, la tengo pura. He hablado como delfín y Cyrus para que él vea que es posible. Lo que escribes es el evangelio, Luisico. Yo creo en ti porque creo en mí. Yo te puedo otorgar Francia, pero los Austria, si no fuese porque le quitaste el título a mi antiguo linaje, nunca un delfín llegaría a ser líder de tan vasto imperio como el de los Austria.